La Dirección del Trabajo envió antecedentes al Ministerio Público para que investigue un posible fraude en el proceso electoral de la Central Unitaria de Trabajadores en agosto del año pasado por haberse incluido en el proceso a organizaciones sindicales presuntamente falsas. Desde la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados han criticado, sin embargo, la falta de fiscalización del organismo. Es uno de los temas que vamos a conversar junto al diputado Patricio Melero. Diputado, buenas noches, gracias por recibir a CNN Chile. Muy buenas noches, Daniel, y muy buenas noches a quienes están en la audiencia. En primer lugar, diputado, esta es una acción de la Dirección del Trabajo. Ustedes han sido críticos, o usted en particular ha sido crítico de lo que ha hecho o de lo que no ha hecho la Dirección del Trabajo en este tema. ¿Cambia su percepción con esta acción ante el Ministerio Público? La verdad, Daniel, que a estas alturas hay tres cosas que yo creo que van quedando claras. La primera, como los propios dirigentes de la CUT lo han reconocido, el proceso eleccionario de la CUT estuvo lleno, pleno de irregularidades, de certificados falsos que no decían lo que eran los dirigentes que lo integraban, de abultamiento en la cifra de sindicados en un sindicato, 70.000 es la cifra que dio Arturo Martínez de abultamiento de cifras de socios, y en fin, un proceso muy cuestionado. Lo segundo que queda claro es que no resiste más, Daniel, a esta altura, un proceso de elección indirecto en la principal organización de los trabajadores de Chile. La CUT tiene que avanzar al voto directo, un trabajador sindicalizado, un voto, y no seguir con este mecanismo que se presta para dificultades. Y lo tercero, que es evidente que la Dirección del Trabajo miró para el lado y no cumplió con su fin. Ellos tienen la responsabilidad de emitir los certificados que dicen la vigencia de una organización y no tuvieron la capacidad de verlo. Yo creo que va a ser una de las conclusiones de la Comisión Investigadora, de supervisar ese proceso, que lo hacían en forma automática y que el dirigente le dice cuántos son y la Dirección del Trabajo le pone el timbre encima. Obviamente un proceso de esa naturaleza no es el adecuado y ha habido sin duda obsecuencia, falta de prolijidad de parte de la Dirección del Trabajo y una decisión política de tratar de echarle tierra al tema, manteniendo como interlocutores a la CUT frente al gobierno, como lo dijo la exministra Rincón en su momento. Diputado, y en su opinión y con los antecedentes que usted tiene, aquí lo que hubo fue negligencia, fue falta de acción de la Dirección del Trabajo o hubo algo intencional en términos de no actuar teniendo antecedentes suficientes para haber actuado precisamente para no cuestionar a la Central Unitaria de Trabajadores o a su dirigencia. Yo creo que hubo un excesivo celo, Daniel, en cuanto a entender que las organizaciones sindicales se rigen por sus propios estatutos, por sus leyes, y tienen la autonomía para resolver cómo eligen a sus dirigentes. Pero sin involucrarse en el proceso, la Dirección del Trabajo sí tiene una responsabilidad. La única que tiene fundamentalmente en estos procesos electorales, que es certificar la vigencia de una organización. Y esa pega la hicieron mal. Y cuando los propios dirigentes de la CUT, varios de ellos, vinieron a la Comisión Investigadora y nos dijeron, acá están los certificados falsos, aquí están las irregularidades, y lo dijeron además por la prensa, la Dirección del Trabajo siguió como si no hubiera pasado nada. Y tuvimos nosotros, Daniel, de no haber mediado la acción de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la Dirección del Trabajo seguiría sin hacer nada frente a estas situaciones que los propios dirigentes denunciaron. La acción fiscalizadora le envió los antecedentes y ahí recién tuvimos ahora, el 31 de enero, la decisión de presentar estos antecedentes a la Fiscalía, porque obviamente quedó en evidencia que había falsificación de certificados y por consiguiente un delito. Hoy la CUT, y lo ha sido históricamente, suele ser la contraparte del gobierno y también del Congreso en algunos temas, en las reformas laborales, por ejemplo, cuando se tocan leyes que tienen que ver con derechos de los trabajadores, en negociaciones, por ejemplo, del sueldo mínimo, etcétera. Con la actual directiva, después de las elecciones del mes de agosto, ¿tiene la CUT legitimidad para seguir ocupando ese rol? Yo creo que sin duda es una directiva cuestionada y una interlocución que se ve sin duda debilitada. Nosotros queremos una organización de trabajadores sólida, democráticamente elegida, transparente en su actuar, que sea un interlocutor con el Parlamento y con el gobierno y con los empleadores. Pero claramente un proceso electoral, como se viene arrastrando hace mucho tiempo, no ha habido, Daniel, a mi juicio, voluntad política por avanzar un trabajador o un voto, sino que de mantener este sistema indirecto que ha permitido todas estas irregularidades. Fíjese que aquí hemos visto sindicatos que tienen 2.000 trabajadores y aparecen certificando 20.000.
porque el sistema de votación es un sistema que va ponderando según la cantidad de trabajadores, más trabajadores tú acreditas, más votos tienes. Y cuando Arturo Martínez, expresidente de la CUT, dice que hubo un abultamiento de 70.000, bueno, obviamente uno dice, esta elección está viciada en su origen y quienes la representan tienen obviamente que enmendar esto, pero tenemos una mala noticia. Ya han dicho que recién en el año 2020, es decir, todavía faltan 3 años más para que vayan a un sistema de un trabajador y un voto. Yo creo que la organización sindical chilena no merece una directiva así, ni merece un sistema que tenga las irregularidades que está viendo y deben de avanzar más prontamente porque si no les va a pasar lo que les está pasando, que ya se les congeló la participación de la Confusan, ya se las congeló el Colegio de Profesores y van a ir progresivamente quedándose sin afiliados. Le quiero plantear otro tema, diputado, la situación del expresidente Sebastián Piñera. Este es un mes decisivo, a fin de mes vienen los consejos tanto de RN como el de la UDI. ¿Es ya un hecho inapelable, un hecho de la causa, que la UDI va a proclamar a Sebastián Piñera como su candidato presidencial sin ninguna negociación previa, sin pedirle o exigirle algo a cambio de esa proclamación? Yo creo, Daniel, que no hay que adelantar los pasos que vamos a dar. Sin duda el escenario más probable es que en nuestro Consejo General del viernes 24 sea Sebastián Piñera proclamado, pero déjeme decirle que estamos trabajando primero en un conjunto de ideas de gobierno que vamos a trabajar intensamente el próximo sábado, toda una jornada larga, donde vamos a ver los elementos fundamentales del contenido de un programa de gobierno que enfatice la idea de un Chile más solidario, de un Chile más justo, de un Chile que crezca y que se desarrolle con mayores oportunidades, haciéndose cargo de los problemas fundamentales en educación, en delincuencia, en migración y en tantas cosas que están afectando la vida de los chilenos, de manera tal de que va a haber sin duda una proclamación con contenido, con ideas, para que de allí todos tengamos un clima de unidad junto con Renovación Nacional para avanzar en la candidatura presidencial de Sebastián Piñera. ¿Usted espera que el tema de las inversiones, de los negocios, del patrimonio del expresidente Piñera, él lo despeje antes de esa proclamación? Yo creo que es algo que él va a resolver adecuadamente. Yo creo que él está muy consciente de este tema. Y digámoslo en favor de Sebastián Piñera, que estuvo consciente de hacerlo cuando no había ley alguna que lo obligara. Él hizo un fideicomiso ciego para sus inversiones en el país, ninguna ley lo obligaba. Hoy día sí hay una ley que es posterior a cuando él fue candidato. De manera tal que él siempre ha tenido voluntad de transparentar y diferenciar el ejercicio de su cargo de presidente, que por Dios que si es presidente va a tener mucha pega como para estar dedicándose a otras cosas. Y yo espero, porque estoy consciente que él así lo piensa, que haga una verdadera barrera entre lo que son sus negocios, sus inversiones y lo que es la gestión de gobernar y haga un fideicomiso amplio en lo que tenga en Chile y en el extranjero. ¿Y en el primer gobierno del presidente Piñera, no hubo esa barrera? ¿No fue un fideicomiso amplio como el que a usted le gustaría que hiciera esta vez? Bueno, primero no había norma ni ley alguna. Yo estoy en la comisión investigadora de Exalmar y fíjese lo que son las cosas. El expresidente Piñera hizo un fideicomiso ciego que era tan ciego que la Superintendencia de Valores y Seguros se lo rechazó. Y le dijo, usted no puede hacer un fideicomiso en que usted se margine totalmente, usted tiene que tener una cláusula que le permita informarlo. Esto la opinión pública quizás no lo sabe. Las circulares de la superintendencia rechazan el fideicomiso que el expresidente Piñera hizo voluntariamente, porque no había ley alguna, y le dijo, no, usted tiene que tener un mecanismo que le permita informarle. Así las cosas, tuvo que enmendar el fideicomiso original y darle la potestad a quienes administraban los recursos para nombrar a una persona que pudiera enterarse, cosa que los administradores nunca hicieron. Ahora, respecto a los fondos internacionales, no se hizo, y yo creo que eso es algo que hay que hacer ahora, porque la idea central, Daniel, era evitar las influencias sobre las decisiones en el país. Pero en un mundo global, y dada obviamente el volumen de los recursos que el expresidente tiene, probablemente van a haber muchas situaciones de decisiones en el extranjero que puedan afectar en Chile, y yo creo que es bueno que lo extienda también a sus recursos invertidos fuera de Chile. Y debería incluir también fondos de inversión, porque en el caso de Chile, claro, se vendió la participación o se puso en fideicomisos la participación que tenía que ver con sociedades anónimas, pero hay fondos de inversión que son de él o de su familia, como lo vimos por ejemplo en el caso de la minera Dominga. Ahí también debería actuarse de manera distinta a como se actuó en el primer gobierno, en su gobierno anterior, donde el expresidente Piñera sí mantenía esa relación con proyectos que a través de sociedades de inversión se estaban llevando a cabo en Chile. Mire, lo que
no soy yo un experto, no soy un abogado que pueda decir cómo se construye esto, pero como criterio general, Daniel, primero, yo veo un interés del expresidente Sebastián Piñera de abordar este tema con seriedad frente al país y de evitar cualquier duda de la administración de sus recursos. Segundo, creo también que él tiene la disposición de buscar una forma legal, y en eso se está trabajando, que le dé total ceguera a las inversiones, y esa es la propuesta que probablemente él le va a hacer al país. No sé si el mismo día que lo proclamemos, o simultáneamente, o al momento de inscribir su candidatura, pero que ningún chileno tenga duda de que la administración de sus negocios y la administración del Estado como presidente de la República, si llega a hacerlo nuevamente, cosa que muy sinceramente espero por el bien del país, no genere ninguna duda ni ninguna sospecha. Diputado, en otro tema apareció, se publicó en el diario El Mercurio, de hecho, una lista de los aportes reservados hechos por vía legal de las empresas pesqueras a parlamentarios. Aparece su nombre con dos aportes, el de Camanchaca por 9 millones de pesos y el de Pesquera Itata por 5 millones de pesos en la última campaña, en la del año 2013. Son aportes reservados, son aportes dentro de la ley. Lo que le quiero preguntar es si usted en algún momento pidió a las pesqueras o conversó con ejecutivos o directores de las pesqueras sobre el tema del financiamiento de su campaña. Lo primero, Daniel, es importante recalcarlo, que ese listado que se publicó es un aporte legal dentro del marco de lo que la ley establecía, y para mí obviamente fue sorprendente ver su monto y quiénes lo habían hecho, porque justamente la esencia del proyecto y de la ley era evitar que el destinatario supiera quién le daba. Yo creo que esa publicación que se ha hecho y el servicio electoral al autorizarla no cauteló bien el secreto que se debía tener en esa materia. Debieron haber entregado la información al tribunal, pero haber hecho la cláusula de confidencialidad, porque obviamente puso a mucha gente en una posición incómoda, no, Daniel, porque haya algo que ocultar, sino porque evidentemente usted podrá comprender que para mí y para todos quienes hemos recibido aportes, es muy complejo a futuro votar una iniciativa de pesca porque siempre se va a instalar una suerte de sospecha. Imagínese si se publicaran todos los aportes que las empresas hicieron, las de la minería, las del retail, las de la agricultura, las de la industria forestal, de tantas actividades comerciales que apoyaron económicamente desde la izquierda hasta la derecha, a todos los conglomerados políticos. Imagínense si se publicara todo, no se podría legislar de nada, por eso que la ley era secreta, por eso que yo respaldo lo que dijo el senador Andrés Saldívar en reclamar al servicio electoral el que haya tan fácilmente entregado esos antecedentes en forma pública. Los debió haber entregado al juzgado y a la Fiscalía para que investigue, pero con reserva de confidencialidad. Creo que ahí el sentido del secreto y haberlo hecho público perjudica la acción en esta materia. Pero en fin, estos son temas ya de pasado, Daniel, porque a futuro no hay más aportes de empresas y por consiguiente este tipo de situaciones no van a verse en el desarrollo del financiamiento de la política en Chile. Sí, pero le reitero la pregunta, diputado. ¿Usted conversó con ejecutivos de empresas pesqueras sobre aportes a campañas? ¿Les pidió aportes de campaña? ¿Eso fue informado de ello en algún momento? Daniel, he sido muy claro en respondérselo. Me enteré por la publicación del diario El Mercurio, o sea, en cuanto al origen y a los montos. ¿Usted jamás conversó con un ejecutivo de pesqueras pidiéndole o hablando sobre aportes de campaña? No hubo acción en esa materia de requerimiento de recursos. No lo hubo, Daniel. Usted fue parte de las comisiones de pesca durante varios periodos legislativos, si no me equivoco, en todos los periodos legislativos entre el 98 y el 2014 estuvo en esa comisión. Aparece recibiendo recursos de las pesqueras, aparece también en documentos incautados en ACIPES por la Fiscalía, donde había un listado de personas que iban a recibir aportes, vía aparentemente también aportes reservados, aportes legales. El público evidentemente puede juntar esos dos hechos. ¿Por qué las pesqueras le daban dinero a alguien que estaba en la comisión de pesca? ¿Para usted hay relación entre esos dos hechos? Mire, la verdad que yo tiendo a pensar que ese listado que salió de un borrador de ACIPES y lo que ahora me entero por la publicación del Mercurio es coincidente, porque los montos de las cifras son parecidos. Yo no tenía cómo saber, Daniel, de esos aportes y por consiguiente he actuado y siempre he actuado en la Comisión de Pesca desde una perspectiva desde su origen. Yo la he integrado desde el año 90. No tengo ningún interés pesquero, no tengo ninguna actividad vinculada a la pesca en el distrito que representa. Soy diputado por Pudahuel. De manera tal de que siempre tuve un interés en virtud de mi formación más bien biológica. Yo soy ingeniero agrónomo, del interés sobre este tipo de situaciones y creo haber contribuido fuertemente al desarrollo de una legislación que el país no tenía y que ha ido evolucionando en el tiempo. Siempre he sentido que he actuado con plena independencia
Y cuando llegó la última reforma, recordemos, porque estas cosas se olvidan, el acuerdo que logra el ministro de Economía de entonces es un acuerdo entre la pesca artesanal y la pesca industrial que zafa el proyecto de ley y permite, en virtud de ese proyecto, de ese acuerdo, avanzar, digamos. Y fue, como ya se ha dicho hasta la saciedad, aprobado muy transversalmente por todos los sectores políticos. En los años anteriores a que rigiera la ley de financiamiento que establecía estos aportes reservados, ¿usted recibió o pidió dinero de las pesqueras cuando el aporte se hacía de otra manera, de manera informal y no existía la ley? Mire, Daniel, en materia de financiamiento, lo importante es lo que ocurrió del momento que se legisló, con los aportes reservados y los aportes del Estado. La forma de financiamiento tenía plena y total libertad como para que se ejercieran las cosas en forma distinta y sin mayor supervisión. Yo lo que reconozco es que el mundo político avanzó en esta materia y estableció cláusulas justamente para evitar situaciones como las que probablemente antes de los aportes reservados existían. De manera tal de que creo yo que es importante el avance que ha habido y la forma como se ha ido avanzando, y creo que los últimos cambios que hicimos en la ley, al terminar con los aportes de empresas, también terminan por sellar una forma más transparente de la política y del financiamiento de los partidos. Claro, pero políticamente es relevante saber si se entregaban o no esos aportes por parte de las pesqueras a parlamentarios que estaban en la Comisión de Pesca tramitando leyes que incluyen al sector. Esta no es la primera ley de pesca, ha habido varias que han sido también bastante controvertidas. Por eso le hago la pregunta de si antes de la ley de aportes reservados usted había recibido o no aportes de las empresas pesqueras. No es posible registrar eso, Daniel. Yo personalmente no he gestionado ni los he pedido, pero como le digo, hay registros de esto del minuto que se legisló, porque antes el tema del financiamiento de las campañas era algo muy libre, que no tenía regulación alguna, de manera tal de que no hay manera de establecer eso como hoy día sí se ha podido establecer. Diputado Patricio Melero, gracias por habernos acompañado y buenas noches.